amables televidentes, estamos de vuelta en su programa Una mirada crítica sobre Guatemala. Estamos tratando el importantísimo tema del racismo y enfocando en el deseo y la blancura. Para entender este tema nos han acompañado Marco Chivalán, Alejandro Flores y Andrea Toc, a quienes desde ya les agradecemos su participación en este programa. Estoy segura que han ayudado muchísimo a nuestros televidentes a preguntarse sobre este tema del racismo. Hemos analizado el dispositivo, hemos hablado del cuerpo, de la blancura, de cómo lo racial permea la sociedad en su conjunto, cómo hay políticas de premio y de castigo, cómo hay cuerpos que son descartables, cuerpos que son deseados. Y entonces en este último segmento, para que ustedes en casa, en la escuela, en el colegio, en el instituto, con los amigos puedan discutir mejor y tener más elementos para hablar de este asunto importantísimo que no hay que callar, sino que hay que hablar. Vamos a pedirle y a dejar con ustedes a nuestros panelistas del día de hoy planteando una lluvia de preguntas que van a ser inquietantes para todos. Muchas gracias desde ya por atender este programa y nos vemos en uno próximo en un mes. ¿Quién comienza? Pues yo empezaría diciendo, sí, todo lo que hemos hablado acerca del deseo, cómo los deseos están internalizados en nosotros y cómo esto opera. Pensar entonces si las políticas multiculturales, interculturales que han sido aplicadas desde los acuerdos de paz para acá en realidad son efectivas o en querer atacar el racismo cuando miramos que esto es un fenómeno mucho más complejo que también nos interpela a nosotros mismos desde nuestros deseos también, ¿verdad? Entonces, ¿cómo empezar a pensar en nuevas formas de ir reduciendo el racismo que vaya mucho más allá de la interculturalidad y del multiculturalismo? En ese sentido yo lo que veo es que hay como un flujo entre la corrección política y como también el deseo de un mundo posracial. O sea, cuando uno habla de estos temas, lo que se suele plantear es que, o sea, por ejemplo, en la corrección política, pues se dice que, bueno, no soy racista, o aquí no hay racismo, o no padecemos de eso. Pero en otros espacios más inoculados, se podría hacer a partir de las políticas multiculturales o interculturales, es que la gente dice, bueno, sí, hay racismo y bueno, pero queremos salir de esto. O sea, hay gente que asume y dice, bueno, sí, el racismo es un problema complejo y padecemos y entonces hay que erradicar este mal. Pero entonces se piensa inmediatamente en un mundo en el que se piensa como inmediatamente pasar a un mundo en el que no habría racismo. Entonces para mí, a mí me genera como inquietud, porque es como, o sea, se busca inmediatamente una cura, se busca una nueva como corrección, una ortopedia de nuevo al cuerpo, a la subjetividad, sin problematizar y sin profundizar mucho lo complejo y lo persistente que es el racismo en la sociedad. Sí, yo iría también en la misma, digamos, línea de interrogantes que están planteando los dos colegas, en el sentido de que nosotros hemos visto a lo largo de la historia pues una serie de formaciones políticas y sociales que son las que han precisamente repercutido o han dado como resultado este tipo de relaciones sociales y este tipo de cuerpos que nosotros estamos viendo, ¿no? Entonces, a mí me genera muchas dudas cuando se trata, digamos, de sobresimplificar el debate sobre el racismo, ¿verdad? Y cuando hablamos de sobresimplificar, se refiere, por ejemplo, al asunto de que se asuma de que, por ejemplo, el racismo es algo que afecta positivamente a un grupo determinado y negativamente a otro grupo determinado. Nosotros lo que estaríamos tratando de decir aquí, o sea, es que si existen sistemas de privilegios para ciertos grupos y existen sistemas de exclusión para otros grupos,
Esto, o sea, ha sucedido porque se ha generado un proceso, no sé, o sea, que ha operado como una retícula, como una especie de membrana que ha cubierto a toda la sociedad. Entonces, si se propone, por ejemplo, que las soluciones siempre tienen que ser propuestas o mediadas, digamos, por un modelo de Estado, estaríamos como que regresando a esta práctica, ¿no? Que es una práctica muy colonial, de decir, bueno, esta formación política se tiene que encargar nuevamente de resolver el problema de los cuerpos, ¿no? Y entonces yo lo que plantearía en ese sentido es como decir, bueno, quitemos la mirada de lo del Estado, de la perspectiva del Estado, de los partidos políticos, y volteemos la mirada, o dirijamos la mirada a qué está sucediendo en espacios más reducidos, espacios comunitarios más pequeños, ¿no? En donde, digamos, muchas de estas cosas puede ser que se estén resolviendo de formas que nosotros no conocemos aún, ¿no? O sea, que se estén resolviendo, no sé, la palabra espontáneo no me gusta, pero digamos que las personas encuentran como que mecanismos creativos que no necesariamente tienen que ser impositivos para buscar soluciones a lo del racismo, ¿no? Entonces, como decir, bueno, tratemos de romper con esa fijación con que siempre tiene que venir un poder desde arriba a resolvernos los problemas. Pues yo creo que me quedaría con todo esto acerca de cómo irnos quitando también esa mentalidad de estar buscando la cura al mal, ¿verdad? Y estar buscando respuestas y no solo esperando que alguien más nos las dé, sino también que haya un cuerpo estatal que nos las dé y que empecemos entonces a debatir más acerca del racismo, que empecemos a hablar más de eso y más hablar de eso sin corrección política, sino también hablando de cómo esto nos afecta a cada uno de nosotros, cómo todos somos racistas y dejar un poquito de lado el discurso de yo no soy racista, pero, punto seguido, ¿verdad? Sino admitirlo y ver cómo nosotros hemos reproducido el racismo y cómo también nosotros se ha reproducido, ¿verdad? En nuestros propios cuerpos, en nuestras prácticas, en nuestros hábitos también. Muy bien, gracias. ¿Quién quiere? Bueno, yo lo único que diría es, cuando discutamos esto no tenemos por qué ponernos a la defensiva de entrada, que es lo que siempre sucede. Si nos ponemos a la defensiva cuando discutimos el racismo, no podemos discutir de racismo. O sea, tenemos que abrir la mente un poco. Sí, yo creo que se trata de invitar a la reflexión, a preguntar más, porque lo que pasa es que en lo que citaba anteriormente, por ejemplo, en la búsqueda de un mundo inmediatamente posracial, lo que pasa ahí es que realmente se queda en el olvido como la historia de exclusiones y de historia de despojos y entonces se pasa inmediatamente como que a olvidar, a pasar una página sin generar una reflexión y un debate amplio. Muy bien, muchas gracias a nuestros invitados. Muchas gracias.